El invitado de hoy, Informativo Forever, FM. Doctor Vicente Tallano, Washington Delgado, los saluda para Forever, nuestros grandes oyentes, amigos que nos están ahora escuchando, atentos a este asunto. ¿Cuál es su opinión como ciudadano, como profesional del derecho y como asambleísta, doctor Vicente Tallano, sobre la sentencia del juez temporal Juan Paredes de 3 años de prisión para cada uno de los actores y $10 millones de multa para Emilio Palacios y 30 millones para el Universo? Lo escuchamos, doctor Vicente Tallano. Bienvenido, buenos días. Gracias, Washington. Buenos días a la audiencia. Mire, en primer lugar, la primera impresión que tengo yo como estudioso del derecho penal es que hay una desproporción entre la infracción y la pena. Una injuria no puede ocasionar una pena económica y personal tan drástica como la que ha ocasionado o como la que ha impuesto el juez Paredes, que desbarata cualquier doctrina nacional o internacional de la proporcionalidad, es decir, del raciocinio que debe tener el juez para evaluar la infracción cometida y la sanción a imponerse por esa infracción. $40 millones realmente es muchísimo dinero para efectos de pretender responder pecuniariamente o hacer responder pecuniariamente a los personeros y a la propia persona jurídica. Realmente la teoría que se ha implantado, que es la teoría de la autoría de esta no es una coautoría, sino una especie de prórroga o de alargue de la autoría, no necesariamente de la persona que comete la infracción, sino también de una persona jurídica, es realmente una novedad en el Ecuador. No existen precedentes jurisprudenciales en el Ecuador que hayan establecido que una persona jurídica pueda cometer una infracción jurídica penal de injurias. Escuchaba hace un rato a la abogada defensora del diario El Universo, con toda razón, decir que con esta prórroga de la autoría bien podría pues sancionarse al mismo presidente de la República, porque por hechos cometidos, por ejemplo, como el que cometió, que está aprobado jurídicamente, el ministro Comecheques. Es decir, dicen que tienen que responder los accionistas o los representantes de Diario El Universo, porque según el estatuto de dicho diario, ellos designan a quien va a manejar la línea editorial. El presidente de la República designa a los ministros, es decir, cualquier delito, con ese criterio, cualquier delito que cometa un ministro de Estado, también tendría que ser sancionado penal y pecuniariamente el presidente de la República. Doctor Vicente Tallano, sí, aquí yo quisiera hacerle una acotación para ampliar, justamente aprovechar de su experiencia jurídica y ahora que está legislando. Cuando se habla de opinión, y más aún de opinión periodística, primero, se considera que no es el poseedor de una certeza total de la verdad, sino de un grado, de acuerdo a la filosofía de la opinión, un grado de posesión de la verdad. Por eso es que hay opiniones de columnistas a favor de un hecho y en el mismo diario otro columnista en contra del mismo hecho. Entonces, si se está ahora atribuyendo como delito a el director de un diario, podrá ser en el futuro de una radio, de un canal de televisión, estaría entonces imponiéndose la necesidad de la censura a los periodistas previamente por el directorio, y es lo que justamente el gobierno ha dicho que está rescatando como libertad de expresión. ¿Cómo considerar este tema, doctor Vicente Tallano? Yo creo que definitivamente lo que se está haciendo es provocando que todos los medios de comunicación tengan una especie de autocensura, es decir, que ahora pues resulta que todo lo que se va a publicar en una revista tendrá que revisarlo los accionistas, lo que significa un absurdo, o todo lo que se va a publicar en un periódico tendrán que revisarlo los propietarios del periódico con una minuciosidad. Lo que se está imponiendo en el Ecuador es el miedo, está imponiéndose el temor para que los medios de comunicación no difundan la gran cantidad de corrupción que hay hoy por hoy en los distintos estratos estatales. Por consiguiente, el gobierno es feliz
cuando escucha seguramente el canal del Estado o todo este monopolio de medios que tiene hoy el gobierno, que lógicamente ocultan, sino simplemente, mire usted la diferencia entre lo que publican todos los periódicos del país y lo que publica hoy el diario El Telégrafo. El diario El Telégrafo no dice que hubo la sentencia, ni mucho menos, sino que el presidente de la República dice que no va a ocupar ni un centavo de la plata de la indemnización. No se informa de manera adecuada. Entonces, eso es lo que se busca en la información en el Ecuador. Doctor Vicente Tallano, yo ahí le interrumpo también, porque lo que usted está, por ejemplo, ahorita diciendo, podría ser en algún momento imputado a mí como director de este noticiero como coadyuvante de su opinión. ¿Usted cree Lógico. que en el futuro podrá entrevistarse y escuchar la opinión de los personajes políticos? No, porque resulta, es que eso es lo que buscan. Lo que buscan es precisamente que no haya libertad de expresión, que no entreviste usted a nadie de la oposición, porque le va a dar miedo a usted que yo de pronto en su medio, sin que usted lo sepa inclusive, diga algo cuando el responsable de lo que digo soy yo, lo van a pretender responsabilizar a usted, y no solamente a usted, sino a todos los personeros de este medio. Entonces, es mejor callarse, es mejor no decir nada, es mejor solamente leer lo que dice el diario El Telégrafo, lo que dice el diario Pepe, o lo que dicen todos estos medios amañados que tiene hoy el Estado, para no meterse en problemas. Entonces el país es el que pierde, porque no va a estar debida y verazmente informado. Doctor Vicente Tallano, ¿usted cree que esto tomará cuerpo y se sentará realmente como precedente jurídico? Y es cierto lo que dijo el presidente ayer, que será un hito histórico en la historia ecuatoriana, palabras textuales de él, pero un precedente para lo positivo o lo negativo. ¿Cree usted que esto que estamos narrando y que estamos opinando usted y yo, a la larga se convierta realmente en parte de la experiencia jurídica en el Ecuador y se haga una realidad toda esta censura previa que finalmente deberemos comportarnos y establecer en el futuro, doctor? Yo creo que esta sentencia es el principio de la mordaza a la libertad de expresión en el Ecuador. Es el principio de una gran pérdida de una de las principales libertades que tenemos los ciudadanos del mundo, que es la libertad de estar debida y verazmente informado. Reitero, a los medios les va a dar miedo hacer una entrevista radial o de televisión cuando el interlocutor simplemente haga expresiones que ofendan supuestamente a la majestad del poder, y estas ofensas no las responda solamente quien las ejecuta, sino que además tenga que responderla el medio como tal. Eso me parece una barbaridad, una tremenda amenaza a la libertad de expresión. Hay algo más que queda pendiente en este tema, es la ley del desacato, o el artículo que está en el Código Penal sobre el desacato. Tengo en mis manos la declaración de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, en que hace ya mucho tiempo atrás redactó los principios de la libertad de expresión. Artículo 11 dice precisamente que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio, es decir, opinión de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, generalmente conocidas como leyes de desacato, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Entiendo que en algún momento inclusive ya hubo la excitativa para que Ecuador anule este artículo del Código Penal. Usted como legislador actualmente y como experto en leyes, doctor Vicente Tallano, ¿qué ha hecho el Ecuador en este sentido? ¿Se podrá algún día aspirar a que la ley de desacato desaparezca del país? Yo creo que definitivamente existe un artículo en el Código Penal sobre el tema del desacato. Existen convenios internacionales a los que el Ecuador está suscrito y que están sobre leyes inclusive, es decir, debería de aplicarse de acuerdo a lo establecido en nuestra Constitución. Primero, el tratado internacional que ha sido ratificado por el Ecuador y no debería, y de por sí no debería de aplicarse esta disposición del desacato, porque contraviene a convenios y tratados internacionales que han sido suscritos por el país y que en su momento han sido ratificados inclusive por el Congreso del Ecuador. Además, sabiendo que el funcionario público toma decisiones de cualquier área política, económica, social, y que afecta a toda la sociedad. Por eso es que justamente la ley de desacato debería ser prohibida. Doctor Vicente Tallano, tengo aquí en el estudio al licenciado Orlando Murillo, que también le va a plantear su pregunta, sus inquietudes. Doctor, buen día. Usted insinúa que hay una herida a la institucionalidad jurídica del país con esta resolución. ¿Qué debemos esperar los ecuatorianos a futuro, teniendo en cuenta que en manos del gobierno está esta comisión tripartita
que va a nombrar a los jueces y prácticamente a reformar todo lo que es la función judicial del país. Y también que tiene en manos una gran mayoría de Alianza País en la Comisión de la Ley de Comunicación, en la Comisión de Comunicación, el proyecto de ley de comunicación. Son dos temas importantes que quisiéramos escuchar su opinión, doctor. Mire, sobre el tema de la toma de la justicia a través de esta comisión tripartita, nosotros hemos advertido al Ecuador, esa no es la voluntad definitivamente de los ecuatorianos, porque si usted analiza el universo de votantes en el Ecuador hoy, personas, ecuatorianos y ecuatorianas en condición de votar, hay 11.500.000 ecuatorianos. La pregunta que más votos por el sí sacó 3.600.000 u 800.000 votos, que es la pregunta 1. Las preguntas en relación a los medios de comunicación no llegaron ni siquiera a los 2,5 millones de votos. Por consiguiente, hay el 75% de los ecuatorianos en condición de votar que no hemos aceptado definitivamente esta imposición. Pero por las condiciones de las reglas del juego impuestas por el gobierno y por la complicidad del Consejo Nacional Electoral, se convirtieron en ley, es decir, en un mandato popular. Este mandato popular tiene que ejecutarse porque no podemos impedirlo, lamentablemente. Y esto significa que los ecuatorianos hemos perdido prácticamente todas nuestras libertades. Esto significa que el gobierno de turno, que el Ejecutivo, que es una función del Estado, que debería ser independiente totalmente de las otras funciones del Estado, llámese legislativo y llámese función judicial, va a partir de hoy, si es que designan ya a la señora Tania Arias, a meter sus manos y a designar a su antojo a los más de 5.000 jueces de la República para que a través de una línea telefónica simplemente se le ordene condenar a alguien y lo hagan. Eso es, desgraciadamente, lo que le va a pasar al Ecuador, porque se han manejado las cosas de tal manera, ofreciendo un cambio que nunca le llegó a los ecuatorianos, terminaron engatusando al pueblo del Ecuador, y hoy el Ejecutivo controla a todas las entidades de control, a la Fiscalía, a la función judicial que ya le está metiendo las manos, a la Contraloría, es decir, a todos los organismos de control del país. Estamos viviendo prácticamente en el Ecuador una dictadura que tiene un disfraz de democracia, pero que definitivamente todas las decisiones se toman desde una sola función del Estado. Para concluir, doctor Vicente Tallano, agradeciéndole que nos haya atendido el día de hoy, quiero una opinión final. Cuando los medios de comunicación ya no aceptaremos en el futuro, lastimosamente, cartas al director, inclusive opiniones, como hacemos nosotros, a través del celular o las llamadas telefónicas de la sociedad, porque el medio se convertiría en autor coadyuvante de cualquiera de las opiniones de la sociedad. Lo dejo con su despedida y esta reflexión final. Esa sociedad que no puede ya comunicarse, ¿qué sociedad es, doctor? Lamentablemente regresamos a las épocas del nazismo, regresamos a las épocas de Hitler, en donde solamente una sola voluntad es la que prima. El Ecuador, lamentablemente, con este precedente que se está sentando el día de hoy, con esta sentencia, está iniciando una mordaza a los medios de comunicación social, porque va a atemorizar a todo propietario de radio, de canal de televisión o de periódico de publicar lo que piensa el país o de publicar lo que pasa en el país. Ojalá que el pueblo muy pronto se despierte. Hay un adagio que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Muchas gracias por su entrevista.